¿Cómo ves que López Obrador? Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros de la 4T en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma te quiero desear que tengas un excelente día. Ya nos encontramos a miércoles 23 de marzo del 2022 y vámonos de lleno, señores, porque vimos como todavía el lunes había reaparecido, como ya es costumbre, el señor prófugo Ricardo Anaya, quien solamente así es como puede dar la cara, porque cuando se les presenta su audiencia, el señor busca una y mil maneras para no asistir. Ante esta situación, y como hemos visto el embate que se vino en contra de las obras del presidente de la República, y sobre todo un tema primordial que se va a manejar en estos meses, que es la reforma eléctrica, sale el señor Ricardo Anaya y empieza a tundir al presidente de la República. Pero qué bueno por parte de la ciudadanía y sobre todo de jóvenes que alzan la voz y le manda a decir de frente esto que les voy a presentar a continuación. Escuchen ustedes, porque así como dice, un mensaje directo al señor Anaya. Y la verdad se me hizo muy prudente las palabras de Fernando Cuevas Mourinho, que esperemos que también vea el video y pues haciendo pues obviamente alusión a sus palabras de lo que le mandó a decir a Ricardo Anaya, que yo creo que muchos pensamos similar a lo que él comenta. Escuchen ustedes. Quiero hacer rápidamente este video dándole respuesta a un prófugo de la justicia que debería de estar en la cárcel, pero no, está haciendo videitos y siendo apoyado por Claudio X González. Hace un par de días Ricardo Anaya sube un video reclamándole a Andrés Manuel porque dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos. Lo que sí nos prometió López Obrador fue que la gasolina iba a costar, ¿cuánto? Que iba a costar 10 pesos. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. 10 pesos nos prometió. Por supuesto que sí, si Morena hubiese gobernado de 2002 a 2018, otra cosa sería. Pero ¿qué pasó? Que en 2013 tú, como presidente de la Cámara de Diputados, recibiste 6.8 millones de pesos. Hasta barato saliste, para entregarle el petróleo a empresas extranjeras. ¿Cómo quieres que 10 años después de que tú y Peña, principalmente tú y Peña, le entregan el petróleo a empresas extranjeras, venga Andrés Manuel a bajarle el precio a la gasolina? Cuando ya no depende de él, sino de las leyes que ustedes aprobaron, donde hoy constitucionalmente estamos obligados a comprar caro los energéticos al extranjero. Es como si Andrés Manuel hubiese dicho que iba a correr 10 kilómetros en media hora. Y vengan tú y Peña y le corten una pierna. Y Andrés Manuel, por más que quiere, no lo va a lograr. Y entonces vengas a reclamar y a decir que es un mentiroso porque no cumplió su palabra de correr 10 kilómetros en media hora. Cabrones, pues ustedes fueron los que le cortaron la pierna cuando le entregaron el petróleo a las empresas extranjeras. ¿De verdad creen que el pueblo es ignorante y que les va a creer a ustedes? ¿De verdad creen que no tenemos tantito sentido común y una memoria? Por esto y por muchas razones más, la reforma eléctrica va porque va. Ándele pues, y por supuesto que la reforma eléctrica va porque va, y esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Ya basta de esta simulación, ya basta de la manera en cómo estos personajes simplemente quieren seguir ahí en el poder. Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, lo más incongruente que hacen estos partidos políticos que dicen cambiar. ¿Cómo van a cambiar si siguen siendo las mismas pirañas que están ahí? ¿Cómo van a tratar de engañar al pueblo si son los mismos que lo saquearon en el pasado? Son cosas que a veces, hasta con un poquito de verdad de razonamiento por parte de ellos, pues se deberían de dar cuenta, ¿no? Pero no, es más el poder, es más la ambición, es más el querer seguir chupando el erario público, porque señores, de esto viven, y de las empresas, negocios
o negocios que ellos mismos crean en contubernio con estas empresas privadas que por eso les abrieron las puertas, pero no les interesa el bienestar de México. Ese es el detalle. Y qué bueno por parte de Fernando Cuevas y sus palabras, y nosotros se las replicamos para que llegue a más gente. Obviamente esto se viralice, porque así como él piensa, pensamos muchos. Y la verdad, qué bueno que le tapó la boca a Ricardo Anaya. Sin embargo, otro tema que también llamó muchísimo la atención fue el día de ayer, que fue en tendencia en redes sociales, fue la manera tan mezquina, el clasismo, el racismo que se presentó por varios medios de comunicación al hacer una nota, la que ellos consideraron como principal, en donde una señora comerciante estaba vendiendo sus tlayudas ahí en el aeropuerto, cosa que la verdad nosotros hasta lo aplaudimos, y qué bueno y que haya más. Y sí, ojalá y se pueda ver la manera de que tengan ahí su puestecito, pero ¿por qué no? Si de eso también nosotros estamos orgullosos, de las tradiciones, de las costumbres, de nuestra comida mexicana, que dicho sea de paso, es única. Es única. Y cuando vienen extranjeros aquí y la prueban, quedan fascinados. Pero tal parece que estos fifís hasta se sienten mal por eso. Y luego quieren salir a remediar las cosas cuando ya la regaron. Pues no, ¿verdad? Ante esta situación, el Monero había presentado, creo que se los presenté en un video anterior, a ver si lo tengo aquí rápidamente, no sé si lo borré, pero él había dado, ahí está acá, miren, impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ¡Qué horror ese aeropuerto! Naco está lleno de mexicanos. Por esta situación que se viralizó, y simplemente en una entrevista detalló todo lo que él piensa sobre esta situación. Y la verdad también palabras acertadas sobre toda esta situación. Escuchen ustedes. El beneficio de unos cuantos sobre la vida de las comunidades indígenas, de la naturaleza, el territorio. Este clasismo terrible en las élites mexicanas ha estado presente en todas las historias de intentos de aeropuertos en los últimos 3 sexenios, y parece que se materializa o brota, digamos, con imágenes como la de una mujer vendiendo tlayudas ayer. ¿Por qué escogiste tú este tema? ¿Cuál es tu lectura de lo compartido en redes sociales, de la conversación pública sobre este tema? Bueno, el clasismo y el racismo ha estado presente a lo largo de toda la historia, no solo en México, pero en México principalmente hay una sociedad absolutamente clasista, muy, muy clasista. Seguimos viviendo una sociedad de castas, y el hecho de que en los últimos años, yo creo que desde que irrumpió López Obrador como un político, como un líder importante en la política en México, se exacerbó este clasismo, se subrayó más, y algunas personas de plano se destaparon y cada vez lo exhiben más. Desde que desde que empezó a ser un líder importante, cuando era candidato a jefe de gobierno en el 2000, había muchos chistes clasistas alrededor de él en su primera campaña presidencial, y en la segunda y en la tercera, y ahora como presidente pues se exacerba, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con esta idea de que hay clases que están destinadas a servir a otras clases, y entonces cuando estas clases altas ven que las clases bajas, que a su manera de ver solamente existen para servirles a ellos, empiezan a tomar decisiones en este país. Entonces, claro que se quitan la careta y exhiben ese clasismo, ¿no? Nuestro compañero Pedro Miguel lo describió muy bien. Les molesta mucho que haya un plebeyo en Palacio, y les molesta mucho que el pueblo de México tome las riendas de su país y tome decisiones y esté en lugares en donde no debería de estar. Y entonces un poco esto sucedió en el aeropuerto ayer en la inauguración, y yo lo estuve viendo todo el día en las redes sociales, estuve viendo una infinidad de comentarios clasistas al respecto. Me llamaron mucho la atención, no es algo nuevo, pero sí siento que se exacerbó con esta inauguración, y por eso decidí hacer mi cartón un poco pensando en esto, en esta idea de cómo les parece inadmisible que una clase social, o que las clases sociales que ellos creen que solamente existen para servirlos, ahora estén al frente del país. Además es una ideología, una manipulación, creo yo, muy importante a deconstruir esta idea de que todo lo extranjero es mejor, el lujo, digamos, o lo ostentoso sobre lo práctico y lo que es, por ejemplo, el no endeudamiento, ¿no? Es decir, yo veo virtudes por todos lados en el proyecto de ayer, y al parecer justo eso es lo que molesta, que se trata ya no de esta competencia individual y que solo unos pocos se vean beneficiados, como bien decías, sino de pensar en colectivo y en lo que de verdad nos conviene como nación. Parece que eso amenaza los privilegios de ciertas personas. Eran las y los involucrados en el aeropuerto pasado las y los más enojados.
Pues no solo fue una amenaza a sus privilegios, se le cortaron los privilegios. El domingo pasado hice otro cartón en donde están unos empresarios que acostumbrados a hacer negocio al amparo del poder, diciéndole adiós a una bolsa de dinero cuyas alas eran el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles. Me pareció que representaba muy bien que este aeropuerto lo que representa para ellos es efectivamente que se les acabaron muchísimos y millonarios y jugosos negocios al amparo del poder. Pero no solo les molesta eso, les molesta no solo perder los negocios, sino perder los privilegios y sienten que pierden esa sensación de ser una clase privilegiada. Y ejemplos de esto hay muchos, digo que no es algo nuevo. Yo recuerdo mucho algunas anécdotas que nos contaba y que se conocen, por ejemplo, del pintor Francisco Toledo, del famoso pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los más grandes artistas del México contemporáneo, de la pintura contemporánea en México, que era un hombre que vestía humildemente y que era pues un oaxaqueño humilde, pero era un extraordinario artista, muy famoso en todo el mundo y sus cuadros se vendían por millones. Pero él contaba muchas anécdotas de cómo cuando iba, alguna vez que tenía una cita con unos señores, unos empresarios, gente muy importante, en un restaurante muy importante, pues no lo dejaron entrar. Simplemente no lo dejaron entrar por cómo iba vestido. Y él dijo, pues está bien, y se retiró. Y cuando se dieron cuenta, pues lo fueron a buscar y a pedirle disculpas. Pero es que es esto, es este clasismo, es esta incapacidad de entender que realmente no existen una mayor y una menor cultura, que es la cultura y es todos tenemos una cultura y no hay una mayor, una menor, no hay una más importante o una menos importante, que por ejemplo la cultura y la inteligencia no tienen absolutamente nada que ver con el grado de escolaridad, ni evidentemente por cómo se vista uno, y todas estas cosas les chocan demasiado. Están tan acostumbrados a gozar de estos privilegios, desde privilegios reales hasta privilegios fingidos que tienen un sector muy grande de la clase media, que les parece inaceptable, insisto, ver a la gente, a los mexicanos. Por eso decía en mi tweet, qué horror, les parece horrible que el país está lleno de mexicanos morenos, gordos, mal vestidos, qué espanto, esto es inaceptable. Y a falta de argumentos reales, pues han decidido escudarse y exhibir todo su clasismo. Justo déjame robarte un minutito más para hablar de esto que dices, la clase media aspiracional, por poner un adjetivo. Muchas veces pues no es necesariamente una intención, digamos, de violencia, sino una violencia aprendida, ¿no? Una violencia normalizada. Pienso en toda esta gente quejándose de el dinero que iban a pagar en Uber, ¿no? Para llegar al aeropuerto, o el tiempo extra que les iba a tomar llegar a una nueva central, cuando evidentemente van a tomar un vuelo para seguramente ir de vacaciones, ¿no? Y no pensaron en justo la conectividad en estos municipios más vulnerables o de mayor marginación en el Estado de México, a los que beneficia la obra del Mexibus, ¿no? También que se va a expandir por allá. Es decir, a veces vivimos en burbujas que no nos dejan, aunque es bastante negligente, ver que hay otras realidades mucho más urgentes que la nuestra, ¿no? Que nuestras necesidades de no pagar poquito más de Uber. Y creo que eso es importante, bajar la discusión también a esas clases medias, digamos que somos una gran parte de la población, y empezar a ser más solidarias y solidarios, ¿no? Como que voltear a ver a nuestro alrededor. Esto de que central camionera sea un insulto, como si viajar en camión fuera malo, es terrible, ¿no? Nos retrata de cuerpo completo. Sí, yo llegué a leer comentarios de algunas personas diciendo que el aeropuerto era una medida regresiva porque no iba a servir a la gran mayoría de la población, porque la gran mayoría, o hay mucha gente que no usa el avión nunca. Entonces, que a esta gente de bajos recursos pues no les servía porque ellos nunca viajan en avión. Son comentarios clasistas. Por donde le veas son comentarios clasistas. Pero además, como bien lo dices, hay todo un sector muy grande de clase media que tiene eso muy, muy arraigado. Incluso yo mismo me he dado cuenta, me di cuenta en algún momento, por ejemplo, en que esta cuestión del lenguaje, de cómo habla, por ejemplo, el mismo presidente, yo tenía muy arraigado esta idea de que sí había una habla buena y que la gente culta pues no debía expresarse de cierta manera, y cuesta trabajo sacarse estos prejuicios, cuesta trabajo entender que no hay una habla buena, que no hay como decía hace un momento, que la cultura no tiene nada que ver con la escolaridad, en fin, una serie de prejuicios con los que crecemos y que cuesta mucho trabajo quitárselos de encima. Hace unos días yo platicaba con Fray Beto, extraordinario personaje. Pues sí, señores, así es la manera de pensar de esta oposición, que se creen, como bien diría por ahí, ¿no?, la última coca en el desierto, por decir un ejemplo en particular. Que no piensan en los demás, simplemente piensan en ellos mismos. Les duele que todo eso esté cambiando. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Y si nos quieren llamar chairos, lo somos.
a nosotros no nos duele. Nos importa más México. Nos vemos hasta la próxima. Que siga pasando un bonito día.